Hola chicos, vamos a entrar ahora, ¿no es cierto?, a ver la clase, ¿no es cierto?, donde vamos a ver lo último que vimos, que fue el equilibrio de mercado, donde dijimos que el equilibrio de mercado básicamente estaba generado, ¿no es cierto?, por eh, cuando la cantidad ofrecida y la cantidad demandada eran iguales a un determinado precio. Pero también supimos, ¿no es cierto?, y dijimos que finalmente ese equilibrio de mercado estaba dado por una cierta demanda y una cierta oferta que finalmente al intersectarse, ¿no es cierto?, nos daban este equilibrio de mercado que nos daba un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio. Ahora, ¿qué concluimos? Que efectivamente no todos los mercados están siempre en equilibrio y que incluso aunque el mercado estuviera en equilibrio, también ese equilibrio es transitorio. Entonces, por lo tanto, lo que vamos a ver ahora es, lo primero, qué pasa cuando o qué genera que un mercado no esté en equilibrio. Y por otro lado, también vamos a ver qué pasa cuando un mercado, a pesar de estar en equilibrio, puede cambiar, ¿no es cierto?, algún determinante de la demanda o de la oferta y que finalmente nos va a generar cambios en el equilibrio del mercado. Por lo tanto, lo primero, vamos a hablar de estos desequilibrios, ¿no es cierto?, que se dan en el mercado, que se denominan como exceso de demanda o bien exceso de oferta. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero es que vamos a definir dos tipos de precio, ¿no es cierto? O sea, ya hablamos del precio de equilibrio, ese precio de equilibrio se da cuando cantidad ofrecida y cantidad demandada son iguales. Pero ¿qué pasa? Como sabemos que no siempre los mercados están en equilibrio, por lo tanto vamos a hablar de otro tipo de precio, que en este caso vamos a hablar del precio de mercado. Y el precio de mercado básicamente sería el precio al cual se transa estos bienes en el mercado, ¿no es cierto? O sea, se compra, se vende este bien en el mercado. O sea, si yo voy y compro cualquier producto, el precio que estoy comprando es el precio de mercado. Ahora, ¿qué pasa? Cuando está en equilibrio, obviamente hablamos de ese precio de equilibrio, pero como sabemos que no siempre hay un equilibrio, bueno, vamos a hacer esa diferencia, ¿ya? Ya, por lo tanto, ¿qué pasa? Que acá justamente estos exceso de demanda o exceso de oferta se generan justamente debido a esas diferencias de precio. O sea, cuando efectivamente en el mercado no se está transando el bien al precio de equilibrio. Entonces, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver primero lo que sería en este caso, exceso de demanda. El exceso de demanda se genera cuando tenemos, por ejemplo, un precio, ¿no es cierto? Y ahí les pido que vayan ustedes a la clase 2 y puedan ir viendo justamente, ¿no es cierto?, la clase, ¿ya? Entonces, vamos a ver, en este caso, ¿no es cierto?, si se van ustedes a la clase, ¿ya? En esa clase vamos a ver, en la clase 2, ¿no es cierto?, después del equilibrio, vamos y nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, de ese exceso de demanda. Entonces, fíjense, ahí qué es lo que vamos a ver. Que en el caso, yo lo voy a ir graficando acá para que nos vaya quedando un poquito más claro, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá. Supongamos que nosotros tenemos, ¿sí? Acuérdense, vamos a tener, en este caso, ¿no es cierto?, nuestra, acuérdense, cantidad, precio, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, aquí nuestra oferta y vamos a tener justamente nuestra demanda, ¿sí? Y ahí tenemos, en este caso, el equilibrio, donde tenemos la cantidad de equilibrio y el precio de equilibrio, ¿sí? Ahí, algo así más o menos. Entonces, miren, supongamos en este caso que el precio de mercado, claramente, o sea, este precio al cual se va a estar comprando y vendiendo es distinto, ¿ya? En este caso, vamos a suponer que el precio sea menor. Por ejemplo, el precio de mercado, ¿sí? Entonces, fíjense qué pasa. Prolongamos la línea de precios, fíjense qué pasa ahí. Nos encontramos, fíjense aquí que tenemos la curva de oferta, recuerden, con pendiente positiva, por lo tanto, esta será la cantidad ofrecida a ese precio. Y acá nos encontramos con la curva de demanda, por lo tanto, esa es la cantidad demandada. Fíjense qué pasa. A ese precio
de mercado que es menor al precio de equilibrio, nos encontramos con que la cantidad demandada es mayor a la cantidad ofrecida, ¿sí? Entonces, por lo tanto, fíjense qué sucede, que los consumidores a ese menor precio estamos dispuestos a comprar más de que lo que nos están dispuestos a vender, ¿no es cierto?, en este caso, los productores. Por lo tanto, a eso se le conoce justamente como un exceso de demanda. ¿Ok? Ese es un exceso de demanda. Entonces, fíjense qué pasa. Pensemos, esto no es sostenible en el tiempo. Uno dirá, ¿por qué? Pensemos, a ese precio que es más bajo que el precio de equilibrio, los consumidores estamos dispuestos a comprar mucho más de lo que están dispuestos a vendernos. Por lo tanto, en ese caso, somos muchos los que queremos comprar, pero hay pocos productos en venta comparativamente. Por lo tanto, eso no es sostenible. ¿Por qué? Porque piensen, en este caso, ¿qué es lo que empieza a suceder? Somos muchos consumidores los que queremos comprar, pero hay muy poco producto. Por lo tanto, eso genera una escasez, ¿cierto? Entonces piensen, ¿qué pasa cuando un producto se vuelve escaso? Empieza a subir el precio. Por lo tanto, fíjense qué va pasando, que conforme va aumentando el precio, ¿qué va pasando? La cantidad demandada va disminuyendo y la cantidad ofrecida va aumentando. ¿Hasta qué punto? Hasta que se restablece justamente ese equilibrio. ¿Se fijan? Por lo tanto, esto que se conoce entonces, el exceso de demanda, fíjense, ¿por qué se generó? Porque el precio de mercado es menor al precio de equilibrio, lo cual llevó a que la cantidad demandada fuera superior a la cantidad ofrecida. ¿Y eso qué generó? Una escasez del producto. Al ser escaso el producto, ¿qué empieza a pasar con su precio? Empieza a aumentar el precio. ¿Hasta qué punto? Hasta que se restablece de nuevo el equilibrio. Por lo tanto, se fijan, eso no es sostenible en el tiempo. ¿Ya? Ahí está lo primero. Luego, ¿qué nos vamos a encontrar? Con la otra parte, con el caso contrario, que sería el exceso de oferta. Y el exceso de oferta, claramente, ¿no es cierto?, sería el contrario. En este caso, tendríamos que el exceso de oferta se genera ¿por qué? Porque en este caso el precio, ¿no es cierto?, de mercado sería superior al precio de equilibrio. Entonces, como el precio de mercado es superior al precio de equilibrio, a este precio más alto, claramente, ¿qué va a pasar? Los productores van a estar dispuestos a ofrecer más de lo que vamos a estar dispuestos a comprar los consumidores. O sea, el efecto contrario. Por lo tanto, en este caso va a haber más producción que lo que estamos dispuestos a comprar los consumidores a ese mayor precio. Por lo tanto, piensen, cuando hay mucha cantidad de un producto, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué es lo que empieza a generarse? O sea, se genera una abundancia o una sobreproducción de ese producto. ¿Qué pasa cuando un producto es abundante? Exactamente, su precio comienza a bajar. Conforme va bajando el precio, los productores están dispuestos a ir vendiéndonos menos y los consumidores, conforme va bajando el precio, estamos dispuestos a ir comprando más. ¿Hasta qué punto? Hasta que se restablece el equilibrio. ¿Se fijan? Por lo tanto, en el caso del exceso de demanda y exceso de oferta respectivamente, entonces se generan por una diferencia de precio entre el precio de mercado y el precio de equilibrio, ¿no es cierto? Entonces, claramente estos excesos de demanda y excesos de oferta se generan porque el precio al cual se está vendiendo este bien en el mercado difiere, ¿no es cierto?, del precio de equilibrio. ¿Y cuál es el mecanismo de ajuste? El mismo precio. ¿Se dan cuenta? Entonces, exceso de demanda se genera cuando el precio de mercado es inferior al precio de equilibrio y el exceso de demanda se genera cuando el precio de mercado es superior al precio de equilibrio. ¿Se fijan? Entonces, ahí está esto de los excesos. Ahora, ¿qué pasa? Ya, supongamos, se eliminan estos excesos porque efectivamente sabemos que no son sostenibles en el tiempo. Y entonces vamos a ver qué pasa si a pesar de que están en equilibrio, este equilibrio sabemos que es transitorio. ¿Por qué? Porque el equilibrio va a cambiar de acuerdo, ¿no es cierto?, a estos cambios que se van dando justamente en los mercados, ¿no es cierto? Entonces sabemos que los mercados obviamente van cambiando,
¿no es cierto? ¿Por qué? Porque efectivamente, acuérdense que un equilibrio de mercado sea porque tenemos una demanda y tenemos una oferta. Por lo tanto, el equilibrio de mercado cambia si cambia un determinante de la demanda o si cambia un determinante de la oferta. ¿Qué tan difícil es que eso pase? No es difícil, porque pensemos los determinantes de la demanda. El ingreso de los consumidores cambia, sí, cambia. Cambia el precio de un bien relacionado también. Cambian las expectativas de precio, también van cambiando. Se fijan, por lo tanto, y lo pensamos por el lado de la oferta, lo mismo. O sea, determinantes, ¿cambian los precios de los factores que se utilizan? Claro que cambian. Entonces, por lo tanto, el equilibrio de mercado, a pesar de que pueda ser tal en un mercado, tampoco es algo estático. Es algo de que, ya estamos en equilibrio y ese equilibrio es y estamos. No, el equilibrio de mercado también va cambiando, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, ahora lo que vamos a ver es qué pasa efectivamente cuando cambia esta demanda y esta oferta, los efectos que tiene sobre claramente el equilibrio de mercado. Y esto es lo que vamos a ver que sucede, ¿no es cierto? Efectivamente en los mercados. ¿Por qué? Porque claramente están siempre ambas fuerzas del mercado ahí. Entonces vamos a empezar justamente con el primero, ¿no es cierto? Que sería, ¿qué pasa cuando cambia la demanda? Y veamos los efectos que genera, ¿no es cierto?, esto sobre el equilibrio, porque claramente vamos a pensar, ok, ahora estamos en equilibrio, pero ¿qué pasa si es que esta demanda cambia o qué pasa si esta oferta cambia también? Entonces, por lo tanto, vamos a ir viendo. Entonces, partamos justamente con cambios, en este caso, en la demanda. Voy a ir poniendo también la pizarrita y les pido que vayan viendo, ¿no es cierto?, esto que tienen ahí también en las clases para que se les haga también más fácil. Entonces ya yo voy a poner acá lo mismo que tenemos, cantidad y precio, ¿no es cierto? Y voy a poner curva de oferta, curva de demanda y voy a establecer un equilibrio, ¿no es cierto? Entonces ya aquí tengo un equilibrio donde tengo una cantidad y tengo un precio. ¿Ya? Ahí estamos, o sea, supongamos que ahí tenemos como nuestro equilibrio, ¿no es cierto? Precio, equilibrio, cantidad, equilibrio. Entonces, fíjense, vamos a suponer, y acá vamos a derribar ciertos mitos, chicos, ¿por qué? Porque fíjense, pensemos, o sea, vamos a ver primero qué pasa si aumenta la demanda, luego qué pasa si aumenta, disminuye la demanda, y luego vamos a ver lo que pasa con la oferta, ¿ya? Entonces, esto es importante. Recuerden, aumentos de la demanda generan desplazamiento de la curva de demanda hacia la derecha. Disminución de la demanda genera desplazamiento de la curva de demanda hacia la izquierda. Entonces vamos a partir. Fíjense, lo primero, voy a poner un ejemplo muy claro y que sucede mucho y que se nos viene luego, para que veamos lo que sucede en este mercado. Fíjense, vamos a suponer y pensemos, fíjense, fiestas patrias, septiembre. Está llegando la fiesta patria, supongamos, estamos a días previos. Pregunta, fíjense, algo que se consume mucho en fiestas patrias, la carne. Pensemos entonces mercado de la carne, ¿ya? Entonces pensemos en este caso la demanda. ¿Qué pasa en las fiestas patrias con la carne? Ojo, primero veamos causa-consecuencia, porque no me digan inmediatamente, sube el precio. No, no, no. Lo que pasa en el mercado de la carne en fiestas patrias es que, fíjense, aumenta la demanda. ¿Por qué aumenta la demanda? Porque aumentan las preferencias por carne vacuno. Uno, piensen en una casa en Chile, una familia, ¿cuántos asados se comen en fiestas patrias? Un montón, ¿ya? No me van a decir que uno porque no. ¿Qué pasa? Otro determinante, aumenta el ingreso. Acuérdense que a la gran mayoría de las personas se les da un aguinaldo de fiestas patrias y básicamente ese aguinaldo está destinado para los asados, ¿o no? Ya. Entonces, fíjense, aumenta justamente la demanda por carne. Por lo tanto, fíjense, ¿qué sucede? Este es el mercado, pero ahora que vamos a ver, que aumenta la demanda. Entonces, fíjense, al aumentar la demanda, lo que sucede es que la curva de demanda se desplaza a la derecha. Miren, ahí. Por lo tanto, fíjense qué va a pasar. Ahora vamos a llegar a un nuevo equilibrio. ¿Qué va a pasar? Fíjense aquí. Vamos a encontrar que esta es la nueva cantidad de equilibrio de carne y este es el nuevo precio de equilibrio de la carne.
¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense, ¿qué pasa? Si aumenta la demanda, aumenta el precio de equilibrio de la carne y aumenta la cantidad de equilibrio de la carne. Pensemos, ¿efectivamente pasa eso en el mercado de la carne? Claro, se fijan, o sea, ¿qué pasa? Se vuelve más cara la carne, efectivamente aumenta el precio, pero también hay más carne que se está vendiendo, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, se fijan, eso es lo que pasa en el mercado. Entonces, cuidado con lo que decimos, porque efectivamente, acá que escuchamos en las noticias, ¿aumenta el precio de la carne? Sí, pero esa es la consecuencia, no la causa. La causa de que aumente ese precio es debido a que aumenta la demanda. Entonces, fíjense, cuando aumenta la demanda, entonces, ¿qué sucede? Aumenta el precio de equilibrio y aumenta la cantidad de equilibrio. O sea, ese producto se va a vender más caro. ¿Por qué? Porque somos más los que lo queremos comprar. ¿A qué precio? A cualquiera que sea el precio. De hecho, piénsenlo, o sea, la carne está más cara, pero la gente compra más. ¿Pero por qué? Porque justamente lo que está cambiando es la demanda. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, al haber mayor demanda, eso genera que aumente el precio y aumente también la cantidad que se va a vender. ¿Sucede eso en el mercado? Eso sucede. Entonces, por lo tanto, ahí tenemos ese caso. ¿Qué pasa al contrario? ¿No es cierto? La inversa, lo que vamos a encontrar es justamente el efecto contrario. La curva de demanda se desplaza hacia la izquierda. Entonces, al desplazarse a la izquierda, nos sucede lo contrario. Entonces, veamos. Entonces, de nuevo, tenemos justamente acá el precio, tenemos la cantidad, tenemos la curva de oferta, ahí se lo voy a mostrar, ¿no es cierto? La demanda. Tenemos el equilibrio, ¿no es cierto? Aquí, cantidad de equilibrio y precio de equilibrio. ¿Ya? Ahí. ¿Ok? Estamos ahí. Pero ahora vamos a suponer el efecto contrario. O sea, ahora lo que vamos a suponer es que la demanda disminuye. Entonces, en este caso, supongamos un producto que pasa de moda. Ya, no, pasa de moda. Entonces, fíjense, ¿qué pasa? Algo que pasa de moda, ¿ya? Supongamos. Entonces, ahí, ¿qué es lo que va a suceder? Que la curva de demanda se va a desplazar hacia la izquierda. ¿Sí? Ahí. Entonces, fíjense, ¿qué va a pasar? Ahora, este va a ser el nuevo equilibrio. Fíjense qué pasa. Esta es la nueva cantidad de equilibrio y este es el nuevo precio de equilibrio. ¿Qué pasa? Disminuye el precio de equilibrio y disminuye la cantidad de equilibrio. Por lo tanto, se fijan, ¿pero qué fue lo que sucedió? ¿Qué es lo que originó eso? Eso fue originado, ¿por qué? Porque ahora, dado que pasó de moda, ¿qué pasa con nosotros los consumidores? Al precio que no lo vendan, estamos dispuestos a comprar menos. ¿Por qué? Porque pasó de moda, ya no es nuestro preferido. Por lo tanto, ¿se dan cuenta? O sea, el precio no cambió porque sí. Entonces, ojo con eso, porque acá hay una causa y una consecuencia. Entonces, por lo general uno que dice, como bajó el precio, consumimos menos. No, no. Entonces, aquí, importante lo que pasa con nosotros consumidores. Se fijan acá, ¿qué pasó? Nosotros ya no nos gusta tanto ese producto. Pasó de moda. Por lo tanto, como pasa de moda, disminuye la demanda por ese producto. Al disminuir la demanda, justamente, ¿qué va a pasar? ¿Qué significa que disminuya la demanda? Que a cualquier precio estamos dispuestos a comprar menos. Por lo tanto, eso tiene efectos en el mercado. Entonces, pasa de moda. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la estacionalidad. Por ejemplo, la ropa de invierno. Si yo les pregunto, ¿qué pasa hoy día con la ropa de invierno? Ustedes me van a decir, los precios son más bajos. Pero esa es la consecuencia. ¿Por qué? Porque claramente los consumidores a estas alturas de invierno estamos dispuestos a comprar menos. ¿Pero por qué? Porque ya pasó, está pasando la temporada, ya tenemos la ropa de invierno que necesitamos. Por lo tanto, eso lo saben las tiendas. ¿Y qué pasa? O sea, efectivamente el mercado cambia a estas alturas. Disminuye nuestras preferencias por ropa de invierno. Por lo tanto, eso hace que disminuya la demanda. De hecho, vean en las tiendas, hay menos ropa ya de invierno porque ya está la nueva, digamos, de la nueva temporada. Pero ¿qué pasa con la ropa de invierno? Claramente tiene un menor precio. ¿Pero por qué? Porque disminuye la demanda. Entonces, fijan, ahí está. El equilibrio, recuérdense, entre dos partes, demanda, oferta, estas dos fuerzas del mercado, pero claramente importante, ¿qué sucede con una?
Entonces aquí podemos ver los efectos, entonces, que genera la demanda sobre el mercado. Entonces, por lo tanto, no podemos desconocer ni decir, el precio de la carne, o sea, acá para las fiestas patrias en septiembre, efectivamente los precios de todo eso, por ejemplo, la carne, ¿no es cierto?, que más se consume, va a ser más alto. Y eso va a seguir siendo así mientras el patrón de consumo sea que para las fiestas patrias se consuma carne. O sea, no va a cambiar. Claramente cada vez ha ido aumentando en menos proporción. ¿Por qué? Porque ya se va tomando, también los consumidores somos un poco más conscientes, ¿no es cierto? Por lo tanto, también eso permite, ¿no es cierto?, que no sea tan alto. Pero ojo, o sea, lo mismo pasa también para los feriados, ¿no es cierto? Los periodos, por ejemplo, de vacaciones, con los pasajes, ¿no es cierto? Los precios de los pasajes. Pero es por eso, porque aumenta la demanda. Entonces uno como que siempre dice, aumenta los precios. Chicos, eso va a pasar siempre, ¿no es cierto? O sea, en esas fechas cuando efectivamente hay una mayor demanda debido a que aumentan las preferencias, todo el mundo quiere viajar un fin de semana en vacaciones, por lo tanto eso que genera que aumente la demanda y ante un aumento de la demanda lo que va a pasar es que va a aumentar precio y va a aumentar cantidad de equilibrio. Y a la inversa, si disminuye la demanda, lo que va a suceder es que va a disminuir el precio y va a disminuir también la cantidad de equilibrio. Entonces, ojo con eso. Se fijan, causa-efecto. No podemos decir siempre que el precio es el que está cambiando. No, porque esa en este caso es la consecuencia. ¿Okay? Entonces, ahí tenemos estos dos situaciones, ¿no? ¿Qué pasa? Vamos a ver lo que sucedería por el lado de la oferta, ¿no es cierto? Porque aquí vimos el lado de la demanda, o sea, por parte de los consumidores, pero también obviamente la oferta va cambiando. Y recuerde, pues la oferta va cambiando, ¿por qué? Por distintos factores, ¿no es cierto? Sus determinantes. Acuérdense, determinantes de la oferta son, uno fundamental, ¿no es cierto?, el precio, ¿no es cierto?, de los factores que se utilizan, la tecnología, que se aplique algún impuesto o un subsidio a la producción, o sea, que afecte directamente a la producción. Entonces, por ejemplo, en el caso de la oferta podemos ver un caso significativo, ¿no es cierto?, y que fue muy conocidos, digamos, muy conocido en su momento, y que tuvo que ver justamente, por ejemplo, vamos a hablar de los computadores personales. Entonces ahí, los computadores personales, claramente cuando se estuvo, ¿no es cierto?, empezaron su producción, perdón, cuando empezó la producción, ¿no es cierto?, los computadores personales, básicamente fue manual. Obviamente cuando irrumpe, ¿no es cierto?, en el mercado el precio de los computadores era alto, los PC, pero se empieza a generar un cambio tecnológico significativo en la década de los 90s, sobre todo en el cambio, ¿no es cierto?, en términos de la producción, que dejó de ser manual y empezó a ser una producción en serie. Por lo tanto, se fijan, ahí se da una mejora tecnológica. Entonces, al haber una mejora tecnológica, acuérdense, una mejora tecnológica que genera sobre la oferta, aumenta, ¿ya? Entonces, vamos a ver justamente en este caso, ¿no es cierto?, qué pasa cuando, acuérdense, estamos hablando que estamos en equilibrio. Entonces, por lo tanto, tenemos cantidad, precio, voy a estar haciendo acá el gráfico, oferta, tengo la demanda, y aquí voy a poner equilibrio. Cantidad de equilibrio y precio de equilibrio. ¿Sí? Tenemos ahí. Entonces ahí tenemos justamente lo que está sucediendo. Supongamos que estamos ahí. Pero en este caso vamos a ver que se da una mejora, ¿no es cierto? Vamos a ver que se da una mejora claramente en la producción, en este caso porque es una mejora tecnológica en la producción de los computadores. Por lo tanto, fíjense, ¿qué va a pasar? Que la curva de oferta se va a desplazar hacia dónde, hacia la derecha o hacia abajo. O sea, cuidado porque como tiene pendiente positiva, entonces ahí, ¿se dan cuenta? Se desplaza hacia acá. Y por lo tanto, nos vamos a encontrar ahora con que este es el nuevo equilibrio. ¿Sí? Ahí, este es el nuevo equilibrio. Por lo tanto, esta va a ser la nueva cantidad de equilibrio, que va a ser mayor, pero fíjense qué pasa con el precio de equilibrio. Disminuye. Por lo tanto, fíjense, efectivamente eso pasó. ¿Se fijan? ¿Qué pasó? Hubo más computadores en el mercado, se transaban más computadores, o sea, se compraban y se vendían más computadores, pero además el precio al cual se estaban vendiendo era más bajo.
Por lo tanto, una mejora tecnológica o un determinante que afecte a la oferta de manera positiva, que la haga aumentar, lo que hace es que efectivamente la curva de demanda, como les digo, se desplaza a la derecha o hacia abajo, y finalmente eso en el equilibrio del mercado genera esto que acabamos de ver, ¿no es cierto? O sea, que efectivamente lo que va a suceder es que aumenta la cantidad de equilibrio, pero disminuye el precio. Eso sucede, se fijan, o sea, al haber más producto generado justamente por un impulso en el aumento en la oferta, genera que el precio al cual se va a vender, ¿no es cierto?, el cual va a estar en equilibrio en el mercado, va a ser más bajo, pero va a haber una mayor cantidad de productos que se van a estar vendiendo y comprando, ¿no es cierto?, en este caso. Entonces, por lo tanto, se fijan ahí, vemos que un aumento en la oferta, por lo tanto, genera aumento en la cantidad de equilibrio, pero disminución en la cantidad de equilibrio. Y si lo vemos a la inversa, ¿no es cierto? Supongamos el efecto contrario. Entonces, ahora vamos a suponer que esta es nuestra oferta original y vamos a suponer ahora que disminuye la oferta, ¿no es cierto? O sea, se genera una disminución de la oferta, supongamos porque se establece un impuesto a la producción del bien. Entonces, eso va a generar que la oferta se desplace, acuérdense ahora, a la izquierda o hacia arriba, y por lo tanto, supongamos que esta es nuestra oferta original, y nos vamos a ir a la nueva oferta, que es esta, y por lo tanto este es el nuevo equilibrio, y nos vamos a encontrar con que, fíjense qué va a suceder, la cantidad de equilibrio disminuye y el precio de equilibrio aumenta. Eso sucede en la realidad. ¿Por qué? Porque al establecerse, ¿no es cierto?, en este caso, un aumento, ¿no es cierto?, en un impuesto, ¿qué es lo que hace? Desincentiva la producción. O sea, a cualquier precio que ellos estén vendiendo van a estar dispuestos a vender menos y por lo tanto lo que va a generar es una disminución en la oferta. Entonces, la curva de oferta se desplaza a la izquierda o hacia arriba, lo que nos va a llevar a que disminuya la cantidad de equilibrio, pero aumente el precio de equilibrio. ¿Se fijan? Entonces, por lo tanto, acá, importante. Conclusión, ya que vimos qué pasa, ¿no es cierto?, con el equilibrio, vimos dos situaciones. La primera es qué pasaba cuando el mercado no estaba en equilibrio y dijimos que un mercado no está en equilibrio. ¿Por qué? Porque el precio al cual se está transando ese bien, o sea, el precio de mercado, es distinto del precio de equilibrio, ¿no es cierto? Y ahí nos encontramos con dos situaciones. Exceso de demanda, y el exceso de demanda se relaciona justamente con que el precio de mercado es inferior al precio de equilibrio, por lo tanto lo que genera es que haya una mayor cantidad demandada que la cantidad ofrecida. Y por lo tanto, ¿eso qué significa? Que los consumidores quieren comprar mucho más a ese precio que lo que están dispuestos a vender, ¿no es cierto?, los productores. Por lo tanto, eso genera una abundancia. Y como les decía, eso se vuelve insostenible, porque cuando un producto es abundante, ¿qué empieza a suceder? Que el precio, ¿no es cierto?, empieza a subir. Conforme va subiendo el precio, los consumidores van disminuyendo la cantidad consumida y por lo tanto los productores, como aumentando el precio, que dicen, yo voy a estar dispuesto a ofrecer más. ¿Hasta qué punto? Hasta que se restablece el equilibrio. Por otro lado, el otro caso de ese equilibrio, acuérdense, es el exceso de oferta, y ese exceso de oferta es generado cuando el precio de mercado es mayor al precio de equilibrio. Entonces, por lo tanto, ¿eso qué significa? Que a ese mayor precio, ¿qué es lo que va a suceder? Que los productores van a estar dispuestos a ofrecer más de lo que los consumidores van a estar dispuestos a comprar. Por lo tanto, cantidad ofrecida es mayor a la cantidad demandada y eso lo que genera, acuérdense, si hay mucho más producto del que se quiere comprar, genera una abundancia o una sobreproducción. Por lo tanto, cuando un producto es abundante, ¿qué empieza a pasar? El precio comienza a bajar. Conforme va bajando el precio, los consumidores vamos comprando más y por otro lado los productores están dispuestos a ir vendiendo menos. ¿Hasta qué punto? Hasta que se restablece el equilibrio. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, esos desequilibrios en el mercado no son sostenibles. Ahora, ¿qué sucede? Que mientras más competitivo es un mercado, más rápido se restablece el equilibrio. Mientras menos competitivo es, más cuesta que se restablezca ese equilibrio, ¿no es cierto? Porque los productores tienen mucho mayor poder. Ahora, ¿qué pasa? Ok, supongamos que ya estamos en equilibrio.
Pero como decíamos, el equilibrio no es automático ni es estático también, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, esos equilibrios van cambiando. ¿Qué genera que cambie el equilibrio? Cualquier determinante de la demanda, cualquier determinante de la oferta, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, al haber cualquier cambio en la demanda o en la oferta, van a generar cambios en su respectiva fuerza. Si cambia un determinante de la demanda, cambia la demanda. Si cambia un determinante de la oferta, cambia la oferta, pero eso tiene efectos sobre el mercado completo. Entonces, ahí vimos los dos casos. ¿Qué pasaba cuando se desplazaba la demanda? Entonces, si aumenta la demanda, dijimos que la curva se desplaza a la derecha, ¿y eso qué efecto genera? Acuérdense, genera que si aumenta la demanda, aumenta el precio y aumenta la cantidad de equilibrio. Si disminuye la demanda, la curva de demanda se desplaza a la izquierda, ¿y eso qué efecto genera sobre el mercado? Que disminuye el precio y disminuye la cantidad de equilibrio. Por otro lado, si es un determinante el de la oferta que cambia, por lo tanto lo que va a cambiar es la oferta. Entonces, recuerden, el aumento de la oferta genera desplazamiento de la curva de oferta hacia la derecha o hacia abajo. Por lo tanto, si aumenta la oferta, aumenta la cantidad de equilibrio, pero disminuye el precio de equilibrio. Por otro lado, si sucede lo contrario y disminuye la oferta, la curva de oferta se desplaza a la izquierda o hacia arriba, llevando justamente a ¿qué? A que aumente, en este caso, el precio de equilibrio, pero disminuya la cantidad de equilibrio. ¿Se fijan? Entonces, por lo tanto, ojo, los aumentos de demanda y oferta hacen que aumenten las cantidades de equilibrio. Lo que cambia es el precio. Ojo, fíjense ahí, a tema de conclusión. Si disminuye demanda o disminuye oferta, lo que sucede es que disminuye la cantidad de equilibrio. Pero lo que pasa con el precio es lo que cambia. ¿Por qué dirán eso? Porque recuerden que el equilibrio de mercado se da con ambas fuerzas. Entonces, si bien una es la que reacciona y una es la que genera el cambio, bueno, pero la otra fuerza del mercado está ahí. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, con esto vimos justamente entonces esas situaciones, ¿no es cierto? Diferencias de precio, de equilibrio, que nos generan estos desequilibrios en el mercado, conocidos como exceso de demanda, exceso de oferta. Y por otro lado, vimos, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con los desplazamientos de la demanda y la oferta. O sea, a pesar de que pudiéramos estar en equilibrio, sabemos que ese equilibrio es transitorio también, ¿no es cierto? O sea, no va a ser permanente en el tiempo, porque basta con que cambie un determinante de la demanda o de la oferta para que eso cambie. Así que con eso dejamos terminado esto y voy a subir otro video, ¿no es cierto?, con la siguiente clase, que serían los excedentes y las elasticidades, chicos. Nos vemos. Y cualquier duda o consulta la podemos ver en la clase.